Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde-noche porque siempre estás en tu casa y quieres llenarla de gloria. Y Dios, solo a través de tu palabra y de esa fe que tú nos has dado, porque eres tú el que vive en nuestros corazones para darnos ese acercamiento a esa plenitud de vida que tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quedamos la última vez en que íbamos a darle seguimiento a la enseñanza de por qué la gente piensa que todo lo que estamos queriendo hacer como espiritual y que pues definitivamente las cosas de Cristo todas son espirituales. O sea, no podemos pensar que algo de Jesús no fuese espiritual. Digo, amén de su vida física, que fue un regalo para nosotros para llevarnos precisamente a esa realidad espiritual. Entonces, era el objetivo de Jesús. Por eso, precisamente, nosotros no podemos tener otro. La iglesia no puede tener otro objetivo, sino de convertir a los miembros de la misma iglesia en entes o seres espirituales. Entonces, lo importante queda claro. No es tanto el que nos aflija de alguna forma, el que tengamos una situación muy espiritual entre nosotros. O sea, sí sabemos que en la forma en que el Señor nos ha llevado a través de años ha sido espiritualizarnos y saber que esa es nuestra verdadera realidad, nuestra imagen es a imagen de Dios. Dios es espíritu, es a imagen de Cristo. Cristo vino y se dio, como dije hace ratito, para que viéramos una realidad humana que se transforma en una realidad divina. Y ahí lo vemos claro, ¿verdad? Vemos la transfiguración, vemos los milagros que hacía, vemos cómo caminaba sobre el agua, vemos toda su forma de actuar, ya no digamos hasta la de resucitar a Lázaro, pues son asuntos netamente espirituales. O sea, no puede ser llamado de otra manera. Entonces, y además es algo que va a, no porque se espiritualice, se complica la situación, al revés. O sea, justamente Jesús quiere que nosotros nos hagamos a su imagen y semejanza en el sentido espiritual y pleno y de todo sentido. ¿Por qué? Porque sabe que esa es la forma en que nosotros podemos salvar nuestras vidas de todo. Hace ratito platicaba yo con Melina, ¿verdad? Y estábamos diciendo cómo la misma fe nos hace ver una realidad distinta de esperanza, de confianza, de seguridad. Y eso es algo que ya es a simple vista sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque uno ve a los seres humanos que se hunden por cualquier situación, bajo cualquier motivo. Y entonces, ¿eso qué representa? Pues que hay una realidad humana que, como hemos explicado, viven en un sueño, ¿verdad? En el sueño del engaño, de que son seres humanos. Y es que hasta suena rudo, ¿verdad? Ahora ya va a empezar a decir que ya no somos seres humanos. Pues es que es lo que Jesús nos está enseñando. Los hombres viven en una situación precaria en todo sentido y tienen a veces ilusiones que no se cumplen y que se desbaratan. ¿Por qué? Porque se atraviesa la enfermedad, la muerte, el dolor, la angustia, la situación cualquiera que sea. Entonces, no podemos cambiar la forma de predicación porque la estamos llevando y lo estamos aclarando con los versículos que leemos, que nos enseñan que
tan espirituales somos, ¿ok? Y que a través de la palabra es la manera en que nosotros podemos ser transformados. Y es la palabra, dijimos, número 2, el Espíritu Santo, que es el que nos revela las cosas, y número 3, la iglesia, que es en donde nos vuelve a envolver, teniendo las dos realidades, sabiéndonos que estamos dejando una. ¿A qué me refiero? Estamos aquí como entes humanos, entre comillas, porque eso es nada más el sueño que nos tenemos que quitar, y entonces meternos a la realidad espiritual. ¿Para qué? Porque en esa realidad espiritual no hay ningún problema. Y no solo no hay problemas de todos los que te puedas imaginar, sino que hay provisión de Dios y un ánimo de levantarte a una gloria que todavía no acabamos por vislumbrar ni imaginarnos en su plenitud, una cosa así. Entonces, decíamos, para que entremos en la línea de la enseñanza, que ya estamos metidos, pero de todas maneras con algunos detalles más específicos. Lo importante es que tengamos claro que Dios no puede tener una contradicción en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si Él nos dice que tenemos que ser espirituales y el ser humano se ve no espiritual en ningún sentido, ni siquiera en sus devociones, porque nuestras devociones entre los humanos, vamos a decir, y dije nuestras porque también lo viví así, en cierta forma, hasta nuestros devocionales, nuestras oraciones, nuestras formas de acercarnos a Dios eran una realidad que Dios no avalaba. O sea, Dios no avala el que te pegues con un chicote, con un látigo, con lo que sea. Dios no avala que estés haciendo penitencias de no sé qué tipos, ¿verdad? Que son miles y todas esas cosas. Entonces, esto es lo importante, entender ese cambio, ese trascender, ¿correcto? Si nosotros no entendemos ese trascender, entonces nos quedamos en lo mismo. A ver, ¿cómo Dios, vamos a decir, el último ejemplo que agarramos de la última predicación fue, ¿cómo vas a pensar que Dios creó el mundo, ok? Si de repente te dicen no améis al mundo, entonces Él creó algo para que no lo amarás. No va, ¿verdad? Y así es. Entonces, el mundo se formó por la salida del mundo y el universo. Tú puedes decir, vamos a decir, mira, en el plan divino, Dios hizo todas esas cosas, ¿no? Que ya la gente hasta se desprende de ese tipo de ideas, porque ya salieron miles de otras ideas humanas que se hizo por esta forma y por esto otro, y que una explosión, imagínate qué tipo de explosión tuvo que haber sucedido para que se hicieran todas las galaxias y todos los planetas y todo lo que te puedas imaginar, cuando esa realidad es infinita, entre comillas. Ok, ahora, ¿por qué digo yo infinita, entre comillas? Porque es una realidad al mismo tiempo de los hombres ilusoria. Pero ¿cómo va a ser ilusorio el sistema planetario solar, por así decirlo, verdad? Pues si estamos creyendo que es ilusorio nuestra propia vida, pues ¿qué tan ilusorio podría ser? La vez pasada hasta le dijimos feo a la luna, ¿verdad? Una piedra negra que no tiene brillo. ¿Ok? Pero ¿qué es eso? Es un símbolo nada más, y que lo manejamos como el símbolo entre el sol, la luna y la tierra. La luna es la que, cuando hay oscuridad en la tierra, se alumbra. ¿Ok? ¿Cuándo brilla la luna? Ahorita está brillando la luna porque son las 7, 8, 9 de la noche, 10, los que sean. ¿Y a quién alumbra? A nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Imagínate que todavía no hay luz, ¿verdad?
Imagínate que no hay corriente eléctrica. Imagínate todas esas cosas y vas a entender con claridad que la luna está hecha para alumbrar en una realidad oscura, y esa realidad oscura es la que nosotros estamos viviendo, porque vivimos de noche, vivimos en tinieblas. El ser humano vive en tinieblas. Entonces, ni la creación, ni el universo, ni el hombre, ni el mundo en general son una realidad real. Son una situación ficticia, son una pesadilla. Estamos viviendo una pesadilla, porque además de vivir una pesadilla, te duermes y vives otra. Eso es algo terrible, ¿no? O sea, cualquier persona puede tener una pesadilla dormido, pero además de que está dormido y tiene una pesadilla, él no sabe que está dormido. O sea, la Escritura dice que dormimos, ¿verdad? O sea, cuando pensamos que estamos vivos, estamos dormidos ¿en qué? Estamos dormidos en una situación que se llama hechizo, que eso fue con lo que terminamos la vez pasada, ¿ok? Entonces, tenemos que ver entonces que esta situación que hay en nuestra forma de vivir ahora, o la que queremos vivir ahora, que es a semejanza de Dios. Hay quienes han hablado de esto de una manera muy fuerte y de hace muchísimos años. ¿Cómo es que se pudo haber hecho la creación de una caída del hombre? ¿Ok? Se salió de la presencia del Señor y empezó a haber una situación completamente ajena a lo que era el plan de Dios. ¿Ok? Pero vamos a ver, ¿qué pasa cuando hablamos ahorita de Dios, de Cristo, la iglesia, y ahora vamos a tocar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos es dado para que Él sea el que empieza a reinar y se coma a toda la realidad que nosotros creemos que es cierta. El Espíritu Santo te habla de Cristo, el Espíritu Santo te revela la palabra, el Espíritu Santo te da conocimiento de una realidad sobrenatural completamente ajena que no pueden imaginar los hombres. Si nosotros no estuviésemos leyendo estas palabras, no hubiera venido Cristo a hablarnos estas palabras y no hubiera dejado a su Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo nos aclarara las cosas dentro de nosotros, Él es el que nos da la sabiduría ahora, porque es el mismo Espíritu y el mismo Hijo que son los que vienen de parte de Dios. Y a la hora de que nosotros hacemos esa Trinidad, ¿verdad? Es entonces que empezamos a cambiar, empezamos a ver lo real y se empiezan a dar los milagros en nuestras vidas sobrenaturalmente. Esto es lo que hay que esperar, pero primero dijimos que tenemos que ver que tenemos que soltar realidades que no competen o que estorban a que nosotros podamos vivir esta realidad. Y no solo las que estorban, sino los que no hacemos. ¿Te acercas a la palabra de Dios? Si no te acercas, ¿de dónde? ¿Crees en Cristo que ha sido enviado como el Hijo unigénito para llevarnos a la imagen de Dios? Si no lo crees, ¿a dónde vas? A ningún lado. Si no crees tampoco en esa palabra revelada y que dicen Jesús y sus santos ángeles y la gente se lo imagina como una parvada de ángeles volando, ¿verdad? Y el Señor ahí entre ellos, no sé qué cosas, ¿verdad? A lo mejor son mías las alucinaciones, pero de la mayoría de la gente los he encontrado, los he oído, ¿no? Porque he oído interpretaciones y leído interpretaciones equivocadas acerca del Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces
las revelaciones, o sea, son los ángeles. Cada vez que decía, viene Jesús con sus santos ángeles, o sea, viene con todas sus revelaciones. ¿Para qué? Para llevarnos a una realidad distinta. Cuando tienes una revelación, tengo muy fresca esta visión que el Señor me mostró, que de alguna manera me cambió la vida, y no estoy hablando de hace a lo mejor 2 años, me la cambió de una manera todavía más fuerte, porque pues de por sí en la congregación, en la iglesia, hemos estado llevando siempre una doctrina de profundidad, y eso también nos ha ido transformando. Somos ahora unas personas distintas. Platican contigo y, como les decía yo, la vez pasada les decía yo a una persona para testificarle, tú tienes que hablar como Dios. Y pues cae como patada de mula, ¿verdad? ¿Cómo que vas a hablar como Dios? Sí, tú tienes que tener la mente de Dios, porque por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que entendiésemos las cosas de manera sobrenatural, de la manera de un hijo engendrado, ¿correcto? Entonces por eso dice la Escritura que nos engendró, y esa es la palabra que se utiliza, ¿para qué? Para entender que ya no somos ajenos del mundo, sino que nos tomó para sí, y ahora nos da una regeneración total, absoluta. No hay de otra. O sea, y lo que hace esto es llevarnos a una gracia infinita, porque el que te espiritualices te lleva justamente a entender y a vivir y a creer, y creyendo nada más es como se te dan las cosas. Esa vez que estoy hablando de un santo, yo ya tenía claro que los ángeles no eran animales alados o humanos con alas y cosas así. Yo sabía que era revelación de Dios. Cuando yo entendí eso, tenía yo un problema serio en mi corazón. Me fui a dormir y me quedé hablando con el Señor y pidiendo revelación y esto y lo otro, y de repente se iluminó mi recámara así, pero como si fuese el cielo y la gloria juntas, pero el cielo de Dios, ¿verdad? Y la gloria juntas, y entonces sabía yo que era el Espíritu de Cristo y Cristo, porque no pueden ir separados. Y entonces me mostró y me dijo, eso que te preocupa no existe. Y entonces, ¿qué dije yo? ¿Es un ángel? No le vi las alas, al revés, es un mensaje que vino con Cristo. Cristo con sus mensajes, con sus revelaciones, me hizo ver esa realidad, y al ver la realidad, al otro día me levanté ligero, lleno de sonrisa en mi rostro, cambiado, como diciendo, ¿cómo me podía tener atada a una tontería que para mí era un monstruo, ¿verdad? Una situación muy difícil, y sin embargo, a la hora de que se aparece esa luz, que es revelación de Dios, y me dice eso, solo tú lo estás creyendo, no existe. Se me cayó un peso de encima y empecé a vivir una bendición muy diferente. Amén. Entonces, tenemos que entender esa paternidad que Dios está ejerciendo con nosotros, porque justamente si tú tomas una posición de creer en Dios, lo que viene a tu corazón va a ser, es tu papá. ¿Y qué te falta? Nada. Es tu papá. Y es tu papá y tu mamá juntos, si quieres hacerlo como una relación entre lo que le sucede a un bebé, ¿verdad? Dios es tu papá y tu mamá juntos, pero en el sentido de provisión para nosotros. Cuando somos bebés, cuando somos todavía que no nos entran las revelaciones y que no nos llegan las decisiones y no se nos quitan
las situaciones que tenemos que nos están estorbando para vivir esa realidad, tu papá está ahí. Créelo. Y cuando abres tus ojos a esa revelación, que mencionábamos poquito de ello en el domingo pasado, que decíamos, nosotros de alguna manera no tenemos por qué hacer alabanza para que venga Dios. ¿Dónde estaba? Se escondió, se apartó de ti. ¿Qué hizo? No, es que hay que clamarle para que su presencia se derrame. La presencia de Dios está en una forma total y absoluta en tu vida. Depende de qué tantas revelaciones, de por qué tanto has considerado la palabra de Dios y la luz del Señor, que sepas que Él es omnipresente. Y no solo omnipresente, es omnipotente. Es que esto sí dudo que se me haga. Pues a lo mejor en la manera en que quieres que se te haga, no. Pero que lo va a hacer Dios y que te va a sacar, eres su hijo. Imagínate si tú tuvieses, en términos bonitos, normales, inclusive brillantes, el que naciste en cuna con papá y mamá y amándose los dos y amando a la criatura que se acaba de engendrar, y que no le des su provisión. Pues ¿de dónde la va a sacar? Primero del Padre, después, o sea, padre y madre. Después que creces, tú vas a saber que esas realidades tú las puedes llevar a cabo. Y después tú te vas a dar cuenta que eres parte, que eso es lo más brilloso, lo más importante, que ya eres parte de, y que no puedes tener una necesidad o falta de nada, y sobre todo de realidades espirituales que son encima o muy por arriba de las realidades naturales. Las realidades naturales son una bobera, y se los enseñaba Jesús. Tienen hambre, tráiganles 3 panes y 2 peces y denles de comer a los 5,000. Ah, caray. Pero Jesús, ¿estás hablando en serio? Cualquier discípulo, ¿verdad? Cualquier Judas por ahí pudo haber dicho ese comentario, ¿no? Bueno, pero los panes, pon tú que los panes todavía sea pasable, ¿no? Pero, Marta, ¿por qué estás llorando? Tu hermano no está muerto, él vive. Ay, Señor, si ya llegue, lo pusimos ya de 4 días, a ver, vamos. Y Jesús llora, ¿por qué? Por la incredulidad que tienen ellas, no por que haya, ay, sí es cierto, pobrecito de Lázaro. No, aquí la situación fue muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque que camine sobre el agua, pues hasta puede decir, como decían en el chiste, ¿verdad? Es que se fue por las piedritas. No. Y si sacas cualquier otro comentario de cualquier otro milagro, el que sea, no puede rebasar la realidad de que vean que se los lleva y que se transfigura, que se los lleva y de repente lo crucifican, entre comillas, según los hombres, para que veamos lo que es la idea del hombre y la idea de Dios. Los hombres creyeron que lo crucificaron, y me da risa. ¿Por qué? Pues porque al ratito ya andaba ahí tocándole la espalda a María Magdalena y diciéndole: María, ¿a quién buscas? Aquí estoy. ¿Qué es esto? Una realidad espiritual 100%. Todo esto es algo que tú tienes que estar viviendo, nosotros tenemos que estar viviendo, y que la iglesia es, vamos a poner el mismo ejemplo, la mamá y Jesús es el papá, y proveen de todo, entendiendo tu nivel, entendiendo tu madurez, entendiendo tu espiritualidad, pero lo que Él quiere es que te dispongas,
Así de sencillo, ¿ok? Y si no, seguimos nosotros con una realidad que es la que vive el ser humano, del bien y del mal, ¿verdad? Y que puede ser en todo dual. En todo puede ser una persona que piensa en el bien y en el mal, o que puede ser optimista y pesimista. Y de ahí puedes sacar muchos ejemplos. ¿Cómo que optimista y pesimista? Dudo que pueda ser pesimista y que te dure mucho. Porque pesimista vas a ser siempre, mientras no estés en la presencia de Dios. Optimista, en lo natural, se quita en una patada. En un abrir y cerrar de ojos, se te quitó el optimismo porque no se te hizo lo que tú pensabas que se te hiciera o querías que se te hiciera. Y entonces lo único que vas a sentir es decepción. Y entonces, para colmos, volvemos y renegamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una realidad dual. Cuando te agarras de Cristo es una sola realidad: la vida. La vida. Y la vida de Dios, no la vida humana. Entonces, la única manera de poder entender a Dios es esto, es sabiendo que Dios habla a través de Cristo, la Iglesia, por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta para que las cosas no se vayan por otro lado. Y nosotros tenemos que seguir en este camino, aunque nos acusen de que estamos queriendo hacer todo muy espiritual. Al revés, sabemos que cuando lo estamos haciendo tan espiritual es para quitar toda duda y toda perdición, ¿ok? Y entonces ahora podemos ver lo mismo con el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Esto les decía desde el principio de esta enseñanza, que ha habido muchos hombres que han querido meterse en estas situaciones espirituales y que se les, desde los principios de los primeros, 200 años después de Cristo, surgieron muchas formas de pensar, muchas formas de interpretar la palabra, y había quienes ya querían meter esta realidad espiritual al 100%, porque veían lo que se había hecho de Jesús. No hay como haber visto el camino de Jesús a través de sus 33 años. Empezó como un hombre en un pesebre y era hijo de una mujer, y ahí es donde nosotros vemos nuestra realidad. Somos, sí, la humanidad nos está enseñando, pero sabemos que Cristo está presente. Y tú, al saber que está Cristo presente, tienes que empezarte a pegar a Él. ¿Qué hicieron los discípulos cuando fueron llamados? Eso. Tú ahorita eres un discípulo, hombre o mujer. ¿Y qué es lo que está sucediendo contigo? Estás aprendiendo lo que es Jesús, porque Jesús está presente, ¿ok? Y luego saber que este niño o este hombre o este niño se convirtió en adolescente y luego en adulto y luego empezó un ministerio, es lo que está sucediendo en tu vida. Eso es lo que está sucediendo en tu vida. Pero si sueltas a este Cristo, si no quieres al papá y no quieres a la mamá, ¿qué quieres que te diga yo? Ponlo en el mismo ejemplo que estoy hablando. Un bebé que empieza a hacer mimiquis desde bebé. No quiero cheche, no quiero cariño, no quiero provisión, no quiero cobijita, no quiero calor, no quiero.
Y entonces, ¿a dónde vas? Pues vas al colapso. O sea, eso es lo que ha sucedido con la humanidad. La humanidad piensa que, esto es lo que con lo que vamos a terminar. La humanidad piensa que si nosotros dejamos de ser o de hacer las cosas de Dios, ellos pueden sobrevivir. Y se ha dado uno cuenta que es todo lo contrario. Y se puede enfocar desde el punto de vista de los antiguos que espiritualizaban las cosas, porque ellos decían que algunos luchaban porque el alma era una realidad divina y que el cuerpo era lo maligno. Y entonces se empezaron a hacer bolas entre ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque si no hay cuerpo no hay alma, y si no hay alma no hay cuerpo. ¿Ok? Y el alma es la que muchos cristianos quieren rescatar. Y el alma nomás está entendiendo lo que hace el Señor en el Espíritu. Porque el Padre de Cristo es el Espíritu. Y el Padre del alma y de su cuerpo es Adán. Entonces, no puede haber, vamos a poner un ejemplo así, no puede haber alma sin cuerpo, ni cuerpo sin alma. No puede haber. O sea, si las hay son las dos, y las dos son del mismo canal, o son de la misma naturaleza. Así que no puedo, porque algunos le echaban la culpa al cuerpo y decían, no, el alma peca porque tiene el cuerpo. Pero el cuerpo es el cuerpo es el que hizo, dentro que hizo la mano, y que hizo los ojos, y que hizo el corazón, y que hizo las piernas, y que hizo todo lo que es. ¿Por qué no va a haber hecho el alma? Si es una misma naturaleza. La hizo. Entonces el cuerpo y el alma son una cosa, y los dos tienen que desaparecer. Tú sabes ahorita que, por ejemplo, desaparecer tu cuerpo es tan difícil como desaparecer tu alma. Y las dos cosas estamos creyendo que no son reales. Esto es lo que nos indica a nosotros quiénes somos. Mi alma se pone dura para entender las cosas de la revelación del Espíritu Santo. Mi cuerpo se pone duro para ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si eres sensible, el Espíritu de Dios, el que dio la vida nueva a Cristo desde antes de la fundación del mundo, sigue aquí y está en ti. Y Él es Espíritu y tiene su palabra. Y por eso decíamos la vez pasada, o tomamos el logos del hombre, o tomamos el logos de Cristo. El logos de Dios es la palabra de Dios, el logos de Cristo es la palabra de Dios, el logos de Cristo es el Espíritu Santo, el logos de Cristo es la iglesia, y nosotros tenemos que abrir el corazón a que sea el Espíritu el que habla, no el que anda maquinando, porque mira, si tú le das cuerda al alma, como es de la misma naturaleza del cuerpo, es el producto de ese cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Pues no le va a checar nada de lo que los que hablan de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo glorioso, de lo bendito, de lo que es de Dios exclusivamente. Si no lo tenemos claro, pues vamos a seguir tropezando. ¿Con qué? Con pensamientos. Y es un juego que traen entre el alma y el cuerpo bárbaro. O sea, es una realidad que te hace, que te despedaza. O sea, te lleva a la muerte. Porque eso es lo que dice la Escritura. En Adán todos mueren. ¿Ok? Dice aquí este versículo que es muy interesante y que habla de
justamente el cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo, y que nosotros tenemos que saber cómo lo expresa tan claramente. Romanos 7:24, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que al decir esa frase, la respuesta inmediata que le pudo haber llegado del Espíritu Santo fue una: el único que te libera de este cuerpo de muerte es que creas que tienes el cuerpo de gloria, el cuerpo de Cristo. Cambias tiniebla por luz. ¿Y esto en qué potencial o en qué fuerza estás tratando que se dé en tu vida? Si en tu vida se da esta realidad, ya la brincaste, hermano, ya la brincaste. Que no sea tu alma y tu cuerpo los que te dirigen, y que sea el Espíritu y el cuerpo de Cristo, que es el universo de Dios. Ahora vamos a abrir otro nuevo horizonte y un nuevo paréntesis. El universo de Dios es el cuerpo de Cristo. Y todavía no sabemos ni qué onda con ese cuerpo de Cristo, que es el universo. Mira, si el universo del hombre en la carne, de cuerpo de muerte, dice que hay galaxias y galaxias y millones de kilómetros y de años luz y de lo que tú quieras y de todo lo que te puedas imaginar. Ese es el universo del hombre, que además, como han dicho últimamente, ¿de qué le sirve el hombre? Y sea las galaxias, sea lo que sea, porque un día como va a explotar la Tierra, pero no va a explotar. Ellos saben que va a terminar, pero que la vamos a explotar nosotros o la van a explotar ellos, los hombres. Eso va a ser el propio testimonio de Apocalipsis, donde dice que se acaba. ¿Por qué? No porque ya se le acabó la cuerda, no, porque acabó el hombre con él y con todo su universo, y desapareció el ser humano. Pues nos hacemos una nave que nos lleve a Marte, y allá pues cuando estos se peleen pues ya nosotros estamos a salvo. Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos hombres. Pero esa es la realidad. Y si nosotros tomamos esto como nuestro punto de partida, vamos a empezar a vislumbrar poco a poco lo que es el cuerpo de gloria de Cristo, donde todos los seres humanos son salvos. Amén. Donde todos los seres humanos ocupan un mismo lugar. Acuérdense lo que decíamos en la última predicación, y con esto terminamos. El número más fascinante para Dios es el 1. Cristo y yo, Cristo y Dios son uno. La iglesia y Cristo son uno. Todo lo que es de Cristo es uno con Dios. Todo lo que es de Dios y tiene a Dios es uno con Él. Todo lo que ha hecho Dios es tener a todos uno. Pero si no despiertas a esto y le ponemos peros a lo poco que estamos avanzando, ¿qué esperar? Nada. Entonces, la vida está a la mano. Dios está presente. Nuestra vida es una bendición desde cualquier punto de vista que lo veas. Y esto es a donde nos vamos a meter. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque sabemos que eres grande, maravilloso, que meditar en tus caminos es simple y sencillamente ver luz y ver vida y ver provisión y verte a ti y tenerte a ti y ser parte contigo, Señor, uno mismo contigo. Eso es lo que tú tienes para nosotros. Es un llamado tan glorioso que por eso el hombre a veces no puede ver.
pero que por tu Espíritu y tu palabra es nuestro. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.